El café no sabe a café. Y lo podemos encontrar en muchas experiencias que podemos encontrar los baristas desde hace mucho. En particular, hay una experiencia que nos dejó marcado a mí y a mi grupo de formación cuando estuvimos en las capacitaciones. Hubo un ejercicio, uno muy simple. La idea era determinar el sabor de un café que teníamos encima de la mesa. Solamente era pasar, probar la taza y ya luego de esto debíamos decir a qué sabía el café, qué notas tenía, qué podíamos encontrar en él, de qué se determinaba. Al momento en que lo probamos, todos hicimos mala cara, nos extrañamos, nos confundimos, no entendíamos qué estaba pasando. Cuando todos terminaron de pasar, llegó un momento donde la profesora nos preguntó, bueno, ¿a qué le sabe el café? Nuestros compañeros dijimos al unísono, profe, ese café sabe a morcilla. Mi nombre es Jonathan y hoy vengo a decirles que el café no sabe a café. De hecho, tiene un sabor mucho más curioso, mucho más trascendente dentro de su propia historia. No obstante, puede llegar a ser un factor bastante simple también. Vamos a desarrollarlo desde hace años. ¿Ustedes sabían que el café viene de Etiopía? Es uno de los primeros brebajes antiguos, los cuales no solamente eran prohibidos, eran oscuros, eran misteriosos, sino que también era uno de esos brebajes en los cuales la gente no comprendía lo que sucedía, pero les encantaba. Hay gente que describe el café como una de las mayores adicciones legales que hay en el mundo. Y eso podría pertenecer sencillamente a la cafeína, ese pequeño factor que lo vuelve un grano y un fruto tan especial, algo increíblemente valioso que hizo trascender la humanidad. Ahora bien, podemos encontrar dentro del café diferentes tipos de tonalidades amargas, que es desde sus inicios el café que más lo marcó desde sus principios históricos. Pero luego, con los años, vinimos desarrollando este sabor hasta llevarlo a un punto mucho más complejo. Esos momentos se conocen como olas del café, momentos donde el café llegó a desarrollar un auge mucho más elevado de lo que se conocía socialmente. De hecho, podríamos determinarlo como los momentos donde más se conoció el café, donde más se experimentó y donde más curioso fue. En particular, el café desde sus inicios siempre fue amargo. Fue un sabor increíblemente difícil de procesar muchas veces y por eso es que muchas personas, aunque lo consideraban una bebida un poco asquerosa, lo seguían consumiendo. Su efecto de cafeína, lo que le da energía al cuerpo, era la excusa perfecta para poder utilizarlo. Y no solamente eso, sino que a través de muchos momentos llegó a ser un centro social. Llegó a ser la importancia de la mesa y llegó a ser la excusa para que muchas personas se reunieran. ¿Un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo... No sé, ¿has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Las olas del café se caracterizan porque fueron momentos donde el café llegó a un punto increíblemente alto de popularidad, sea tanto en el nivel de consumo, en el nivel de exportación o hasta inclusive cuando cruzó continentes. Que de hecho, aunque no lo parezca, el café ha derribado desde hace mucho tiempo barreras históricas, sociales, culturales y hasta inclusive religiosas, siendo apenas aceptado directamente como una bebida santa o sagrada por el Papa II, ya que antes de él todo lo que era relacionado con el café se consideraba magia oscura o hasta inclusive un pecado. Luego de que la bebida fuera afirmada y confirmada por el Papa como algo santo, empezó a ser exportada a través de toda Francia y otros lugares de Europa, en los cuales empezaron a concentrar la idea de dar café, exportarlo. No importaba tanto la idea o la calidad del sabor, importaba más el hecho de poder darle este brebaje oscuro y mágico a las personas. Con lo cual nos llegamos al siguiente factor. ¿De qué era tan importante el café que hasta inclusive las personas se mataban por tenerlo? Durante las guerras era muy normal que las personas que apenas estuvieran conociendo el café lo quemaran por kilo. Eso fue algo que sucedió mucho antes de la Revolución Francesa y hasta inclusive en otras miniguerras que tuvieron las sociedades. Sin embargo, muchas personas al momento en que empezaban a quemarlo, simplemente porque era un desecho más, no tenían por qué mantenerlo, empezaron a sentir cierto olor, cierta fragancia increíblemente deliciosa. Al momento en que lo molieron y lo probaron, les supo horrible. El sabor del café quemado ya de por sí era un sabor bastante oscuro, era un sabor parecido al del carbón, a un ácido increíblemente fuerte, pero sin embargo les brindaba gran energía para poder hacer las labores que tenían que realizar.
Este pequeño componente de cafeína, el cual se encontraba en la bebida, fue lo que la hizo tan popular, y hasta inclusive fue lo que hizo que marcara la diferencia en más de un momento histórico, principalmente concentrado en las cafeterías, las cuales desde un inicio no solamente brindaban la oportunidad de degustar un producto tan delicioso como el café, sino que también permitían a las personas reunirse para poder conversar. Y como en aquel entonces lo que más era lo que importaba era la política, podemos encontrar muchos momentos en los cuales realmente el café vio nacer, derrocarse, crecer, y hasta inclusive nacer o terminar vidas. El café siempre fue un nexo, fue un punto central en el cual tenemos todos convivencia, lo cual nos lleva a lo siguiente. El sabor del café era lo suficientemente bueno como para que las personas se reunieran a charlar a través de él. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Sin embargo, lo que nos llevaría a determinar el sabor del café sería directamente sus componentes neutros o sus componentes originales, lo cual termina siendo un pequeño punto muerto dentro de la historia, debido a que, aunque muchas veces el café simplemente se tostaba, se molía y luego salía a producción para que fuera consumido, llegó un momento donde las personas necesitaban café y lo necesitaban rápido y lo necesitamos ya. Por lo que podemos determinar que el primer momento histórico donde realmente hubo un sabor en el café fue en la segunda ola, cuando se inventó la máquina espresso, inventando por consiguiente la bebida espresso. El espresso es una concentración de café dentro de 30 mililitros, los cuales están cargados de un sabor increíblemente ácido, increíblemente amargo, pero también con dulzor y el sabor a salado. Esto nos lleva a pensar que el café tiene un sabor que, aunque sí, claro, es característico por su sabor a quemado, sin embargo también tiene otros factores que hacen resaltar en la lengua, derivado de sus azúcares naturales, los cuales son el dulce, el ácido, el salado y el amargo. Y en particular en la bebida del espresso, 30 mililitros se concentran todos esos sabores y se llevan más allá en una experiencia increíble. Pero sin embargo, podríamos decir lo siguiente, ¿sabían que de hecho nosotros en Colombia, o sea, inclusive en el resto del mundo, cuando criticamos que el azúcar no debería ponerse al café y otros dicen que sí, esta práctica ya venía desde hace mucho tiempo? Si les preguntáramos hoy en día, ¿ustedes le pondrían pimienta negra a su café? ¿Le pondrían comino? Entre otros. La mayoría podrían decir, obviamente no, ¿para qué le vamos a echar eso? Quedaría sabiendo peor. Sin embargo, los turcos, desde que conocieron el café, nunca han preparado una bebida que no traiga pimienta negra o hasta inclusive otros implementos que, aunque lo hagan parecer asqueroso, le da un sabor increíblemente profundo y desarrolla más las notas del café. Así como cuando utilizamos la sal para poder beber una bebida y degustar más sus sabores, ellos utilizaban la pimienta, el comino, entre otros, para poder probar más profundidad dentro de la bebida. Así que bueno, tenemos una gran bebida, la cual por su propio sabor tiene diferentes tonalidades, tiene un cuerpo bastante fuerte y sin embargo nos determina un sabor. Pero también tenemos a los turcos, quienes desarrollaban aún más ese sabor, llevándolo más allá con especias, las cuales podían desarrollar esos componentes. Nos remontaremos un poco más adelante, llegando a Starbucks. Starbucks es conocido como el café de la alta clase, de la elegancia, de las personas ricas y enriquecidas. Sin embargo, tenemos un pequeño factor a favor de Starbucks, el cual nos brindó una nueva experiencia cafetera. ¿Cuál es esa experiencia cafetera? Le puso leche al café. Y no solamente le puso leche, creó una bebida conocida como el frappé, en el cual se combinan diferentes tipos de elementos lácteos cremosos para poder brindarle un sabor increíblemente bueno al café. Lo que nos lleva a lo siguiente, muchas personas empezaron a consumirlo porque se les hacía mucho más fácil tomar café con leche, con azúcar, con cacao, con nuez moscada, entre otros ingredientes, y hasta inclusive pronunciaba más el sabor. Hay historiadores, baristas, que dicen que la bebida del café se caracteriza por su cuerpo, sabor, profundidad y también su acidez. Eso solamente por la parte del café solo. Pero el café como tal no es una bebida la cual se prepare únicamente por sus propios medios. Como hemos hablado antes, los turcos le ponían especias. Hay personas que le echan azúcar, otros le echan leche. Por lo tanto, podemos determinar que estos implementos también generan un sabor al café mucho más
profundo, mucho más creativo, a pesar de que se le está poniendo un factor externo. Starbucks, como tal, fue uno de los primeros lugares en los cuales empezó a desarrollar lo que era el café, lo que nos lleva a la tercera ola del café. Esta ola se caracterizó porque más allá de simplemente exportar café como locos, empezamos a utilizarlo de una forma un poco más académica, científica o hasta inclusive química, si lo podemos determinar de esa forma, explorando sus grandes variedades. El café tiene por su propia naturaleza sabores ácidos, amargos, dulces y salados. Sin embargo, estos sabores están encontrados dentro de los azúcares y pueden explotarse diferentes notas que pueden llevar a otros factores de sabores más profundos. Entre esos, notas maderosas, notas como sabores a vinos, entre muchos otros. En este momento, en Colombia vivimos una realidad bastante compleja, debido a que históricamente nos encontramos ya en la cuarta ola del café, una ola que determina muchos sabores, muchos perfiles, pero principalmente es una ola en la cual se estudia a profundidad el café. Sin embargo, aquí tenemos un detalle. Colombia se quedó en la primera ola del café desde hace muchos años. ¿Esto por qué? Marcas como Sello Rojo, marcas como Águila Roja, entre otros, como Nescafé también, son marcas las cuales buscan exportar café en cantidad, porque claro, en un país como este, el eje cafetero inclusive, necesitamos mucho café, lo necesitamos pronto, lo necesitamos ya. Aún así, muchas personas creen que el sabor del café como tal es ese amargo, es ese regusto potente que nos queda en la garganta, cuando realmente no es así. Se han hecho bastantes campañas, se han creado estudios, se han creado diferentes corporaciones o hasta inclusive compañías del café, entre esos están la SCA, Juan Valdés, pequeñas tiendas como El Barista, que son muy conocidas actualmente, en las cuales se busca innovar y se busca presentar al público una nueva idea del café. ¿Cuál es el problema? Las personas ya tienen demasiado marcado que el café debe ser amargo, debe ser de un sabor fuerte y sin embargo es un pequeño perfil en el cual no se ha logrado desarrollar diferentes sabores, lo que complica demasiado la tarea para determinar un sabor, ya que, aunque el sabor del café, como tal desde sus inicios, siempre ha sido amargo, no siempre lo fue. Con la llegada del espresso pudimos ver que tiene más notas sensoriales y con la llegada de Starbucks y de Juan Valdés, también uno de los locales en los cuales se ha experimentado con esta bebida, hemos encontrado diferentes sabores, hemos encontrado diferentes experiencias y hemos encontrado muchas ocasiones momentos en los cuales nos planteamos, ¿realmente el café sabe a esto? ¿El café sabe a lo otro? ¿Sabían que el café académicamente tiene más de 120 sabores, los cuales se pueden encontrar dentro de cada semilla? Claro está que el café desde hace mucho tiempo existe, por lo tanto existen muchas ramificaciones en las cuales podemos encontrar un árbol genealógico bastante alto. Hay muchas especies, muchos derivados, entre otros. Sin embargo, ¿qué es lo que nos lleva a este pequeño punto? ¿O por qué mencionarlo? 120 sabores, pero sin embargo solamente podemos sentir uno. Esto nos lleva al conocidísimo perfil del café. Hay un experimento muy bueno que se puede realizar, el cual es el siguiente. Puedes preparar un café increíblemente preciso en calidad, con notas sumamente exóticas, con sabores increíbles, que este café fue cultivado a 1700 metros sobre el nivel del mar, el cual posee notas envinadas como de sabor de chocolate, acidez de toronja, y se lo puedes dar a un barista experto, a un catador experto inclusive. Él lo va a probar y te va a decir, efectivamente, sabe a café. Sin embargo, si le llevamos este mismo café a una persona, digámoslo, una persona del común, una persona promedio, un trabajador de una oficina, el cual también consuma mucho café, lo va a probar y te va a decir, este café es increíblemente delicioso. Y sin embargo, podemos asegurar que los dos probaron una bebida completamente distinta. Vamos a explicar este punto. Ustedes sabían que la lengua tiene por predeterminado o desde su naturaleza 4 sabores básicos, lo que ya hemos venido recalcado antes: ácido, dulce, salado y amargo. Sin embargo, la lengua puede llegar a probar muchos más sabores. Entre esos tenemos las notas vinosas que podemos encontrar dentro de sabores, dentro de cafés como el Borbón, tal vez un poco más delicado o aromáticas de café como los conocen, que serían los cafés de la variedad Geisha,
que se distinguen por tener un cuerpo bastante suave, pero sin embargo con sabores profundos. La lengua puede percibir todo esto, sin embargo, las personas no logran a veces percibir muchas veces ese tipo de sabores, debido a que la lengua no está lo suficientemente entrenada o habituada a percibir estos sabores. La capacidad de la persona para poder entender estos sabores, detectarlos y hasta inclusive desarrollarlos dentro de su propia mente es el factor determinante al momento en el cual sí queremos decir el café tiene ese sabor. Una persona de oficina habrá probado muchos cafés en su vida, pero sin embargo, una persona catadora que haya estudiado, se haya preparado y haya entrenado su lengua para probar diferentes tipos de notas, es alguien que puede llevar más a profundidad los sabores encontrados en el café. Pero si una persona los percibe y otra persona no, ¿quiere decir que esos sabores existen? ¿El sabor pasa por debajo de la mesa? ¿Pasa a desaparecer? Esa es una cuestión bastante curiosa en la cual nos encontramos, ya que el café, desde su propio fruto, tiene sabores. Tiene una gran gama de sabores, variedades, cualidades, entre otros. Sin embargo, si no los podemos detectar, ¿podríamos decir que existen? Fuera de esta realidad existencialista en la cual no sabemos si hay algo o no hay algo, desde su propio fruto el café los tiene, los implementa, los desarrolla. Y dependiendo de la capacidad que tenga el caficultor que lo esté manejando, el café puede llegar a tener ese sabor, puede llegar a tener otro. Hay cafés que se conocen hoy en día como café culturi, los cuales, aunque tienen el sabor determinante del café, saben a mora azul, saben a piña y tienen el sabor mucho más remarcado, precisamente para que las personas que no están capacitadas en catación puedan probar esos sabores. Y nuevamente, siendo un sabor adicional que se genera desde su fermentación, es un acompañante nuevo en el café. Tenemos entonces en este momento esta pequeña incógnita. ¿Cuál es el sabor del café? ¿Cuál sería ese sabor determinante? ¿Es el amargo? ¿Es el ácido? ¿Es ese cuerpo sumamente pesado que se determina y se genera al momento de prepararlo en espresso? ¿Es ese sabor suave, delicado, pero con notas explosivas que se genera cuando lo preparamos en un filtrado? El sabor del café es un tema muy complejo, que abarca demasiadas ramas, demasiados factores, y hasta inclusive que hoy en día no podríamos llegar a determinar una respuesta como tal. Lo que sí sabemos es que el café trasciende su importancia misma. El café trasciende más allá de lo que él mismo significa, ya que como desde sus inicios fue una herramienta o hasta inclusive fue un complemento social, las personas se reunían para hablar si había un café. El café siempre estuvo en la mesa, acompañado de pan, de queso, de comidas, de leche, de especias, de muchas cosas. El café siempre ha trascendido su propio significado y por lo tanto podríamos decir que hasta inclusive el café trasciende sus propios sabores.